Muy buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el área de razonamiento verbal hoy día 29 de abril del año 2021. Vamos a nuestro modo de presentación para poder conocer la actividad que vamos a realizar. Nuestra actividad de hoy realizamos actividades de comprensión. Es importante también, estudiantes, recordar los acuerdos, que es trabajar con orden y limpieza las evidencias y prestar mucha atención al tema. Nuestra meta, vamos a conocerla. Leemos un texto histórico y reflexionamos. ¿Sabemos lo que es un texto histórico? ¿Ya antes hemos leído un texto histórico, estudiantes? Continuemos. Aquí tenemos la imagen del Señor de los Milagros. Esta es una imagen muy conocida, ¿correcto? Entonces, ¿qué sabemos de esta imagen? ¿Qué información tenemos sobre el Señor de los Milagros? ¿Qué sabemos sobre Él? Lo vamos a averiguar hoy día en el texto. Entonces, ¿de qué tratará el texto? Muy bien, niños y niñas, va a hablar sobre el Señor de los Milagros y algunos datos históricos importantes sobre el Señor de los Milagros. Entonces, vamos a leer. Y para poder leer es importante tener en cuenta el subrayado de las palabras nuevas y las ideas más importantes también. Entonces vamos a comenzar con la lectura. Todos los años en el mes de octubre, una tradición popular hace que muchos feligreses invadan la iglesia de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros. La historia comienza en el siglo XVII y cuenta que la imagen del Señor de los Milagros fue pintada en un barrio de Pachacamilla por un moreno llamado Benito. Sucedió que en 1655 un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Lima, reduciendo todo a escombros, incluyendo el puerto del Callao. Imagínense la magnitud de este movimiento sísmico. Reduciendo todo a escombros, ¿no? Pero en el barrio de Pachacamilla, destruido también, solo quedaba en pie el antiguo muro donde el esclavo, que habíamos dicho que se llamaba Benito, había pintado al Señor de los Milagros. Allí el pueblo empezó a rendirle culto a la imagen. En ese momento aún no lo llamaban Señor de los Milagros, pero era la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Bien, nos dijeron que tenemos que subrayar algunas palabras nuevas. Bien, voy a usar el resaltador para sombrear lo que son feligreses. ¿Sabemos el significado de la palabra feligreses? ¿Qué significa feligreses? ¿Y qué significa escombros? ¿Qué te parece si le pones pausa al video y me dices lo que significa feligreses y escombros? Muy bien, estudiantes, vamos a continuar. ¿Ya viste lo que significa la palabra feligreses? ¿Ya lo viste? Bien, entonces vamos a ver. Feligreses se refiere a la persona que pertenece a una determinada comunidad religiosa, ¿verdad? Una persona que practica su fe. Y escombros se refiere al material, ¿no?, que proviene de algún tipo de desecho. En este caso puede ser un desecho de construcción, ¿no? Entonces, como lo estamos observando aquí. Bien, la página se había cambiado, pero ya hemos regresado a la página. Y no olvides también subrayar la idea principal, ¿no? ¿Cuál sería aquí? Bueno, que el terremoto fue, que Lima sufrió un terremoto en 1655 y que la imagen del Señor pintado por el esclavo Benito no había sido derrumbada, ¿no? A causa del terremoto. Continuemos. 32 años después, otro sismo destruyó Lima. El milagro se repitió. La imagen seguía intacta sobre el muro sin un rasguño. Ya a su alrededor se refugiaron muchos fieles. Aquel trágico día, hace más de 300 años, salió por primera vez en procesión por las polvorientas calles del barrio de Pachacamilla
una copia pintada al óleo. El óleo es un tipo de pintura que utilizan los artistas, ¿no? Esta muestra de fe era para dar gracias a Dios por las vidas salvadas y para obtener piedad por el pueblo peruano, luego del desastre. Desde entonces todos los años se repetía la procesión en el mes de octubre. A mediados del año de 1960, el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros había rebasado los límites del barrio y ya todo Lima se había adentrado en su fe. En 1718, el virrey Manuel Amat y Junyent mandó construir la iglesia para el Nazareno y cedió un terreno para el convento de Nazarenas. Muy bien, aquí vamos sombreando la parte que nos interesa. Vamos a regresar. Bien, ya hemos regresado. Dice aquí, a mediados del año de 1690, el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros había rebasado los límites del barrio y ya todo Lima se había adentrado en su fe, ¿verdad? Muy bien, ¿qué continúa después de este párrafo? Desde esa fecha hasta el día de hoy, la copia al óleo de la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión y alrededor de ella se concentran muchos personajes. Durante varios siglos han sido incontables los milagros que se le atribuyen y la fe católica del pueblo peruano hacia él es indescriptible, ¿no? Tiene una historia muy interesante este texto y nos da fechas que son relevantes en la historia del Señor de los Milagros. Bien, ahora desarrollamos realizando las siguientes actividades de comprensión. Marca con una X la alternativa correcta en las siguientes oraciones. Por ejemplo, la idea principal de la lectura, ¿cuál es, estudiantes? ¿Hablar de los terremotos que ocurrieron entre Lima y Callao? ¿O los milagros del Cristo de Pachacamilla? ¿O la historia de la imagen del Señor de los Milagros? En este texto lleno de... Vamos a retroceder un momento. En este texto lleno de datos, de fechas, ¿no? Estuvimos mencionando exactamente qué tipo de milagro se realizó o fue la historia de la imagen del Señor de los Milagros. ¿Cuál creen ustedes que es lo más indicado? Ah, muy bien, la historia de la imagen del Señor de los Milagros. Entonces, iríamos o tendríamos que marcar, ¿correcto? Ya, con una X, pero no se nota mi X porque estoy con el resaltador. Ya, listo. La imagen del Señor de los Milagros fue pintada por un esclavo, una señora, un limeño. Ah, muy bien, un esclavo. Correcto. Continuamos. La procesión del Señor de los Milagros se desarrolla en noviembre, octubre o diciembre. ¿En qué mes del año es donde sale el Señor de los Milagros? ¿Quién sabe la respuesta? Muy bien, correcto, es en el mes de octubre. ¿Qué más? La imagen que actualmente recorre las calles de Lima es la imagen que se pintó en la pared, una imagen recién pintada, la copia de la primera imagen. Muy bien, la copia de la primera imagen, ¿no? Correcto. Bien. No olviden que la copia también, ¿no? Es una copia al óleo, ¿no? No hay que olvidar ese detalle. La confección de la copia también es una copia al óleo de la imagen original. Continuamos. ¿En qué lugar salió el primer recorrido y en qué circunstancias? Muy bien. ¿Cuál fue el primer recorrido según el texto? Bien, si recordamos que 32 años después se repite el acontecimiento de un terremoto y nuevamente queda la imagen en pie. Entonces, más de 300 años, ¿no? Sale por primera vez en procesión por las polvorientas calles del barrio de Pachacamilla. Entonces, ¿en qué lugar salió el primer recorrido y en qué circunstancias? Aquí nosotros podríamos colocar, ¿no? Que sale por las calles del barrio de Pachacamilla, ¿no? Vamos a poner acá, salió, vamos a borrar.
salió, ¿no?, por las calles de Pachacamilla, ¿no? Yo por espacio no pongo polvorientas, pero ustedes sí pueden poner Pachacamilla. Muy bien. ¿Y en qué circunstancias? Bueno, y lo que salió fue una copia pintada al óleo, ¿no? ¿Y en qué circunstancias? Bueno, en medio de una situación de que había ocurrido un trágico acontecimiento, ¿no? Esto ustedes lo pueden agregar aquí. Ahora, estudiantes, vamos a ver qué son los textos históricos. Porque lo que hemos leído referente al Señor de los Milagros es un texto histórico, pero vamos a conocer por qué es un texto histórico. Son fuentes escritas, ¿ya? Son fuentes escritas, vamos a ponerlo acá, que permiten conocer, comprender y valorar el pasado. Pueden ser documentos públicos, leyes, proclamas, crónicas, documentos privados, cartas, diarios personales, memorias, literatura y prensa, ¿no? Mayormente porque los textos históricos contienen fechas, datos que especifican más sobre ese personaje o acontecimiento. Aquí tenemos el ejemplo de un texto histórico, por ejemplo, el de la Guerra Fría, ¿no? Acá nos explica en qué consiste la Guerra Fría, nos da fechas, qué países también intervinieron, en qué siglo fue. Entonces, todo esto cuando te da datos y fechas, mayormente estamos refiriéndonos a un texto histórico. Muy bien, entonces ahora desarrollamos en casita, estudiantes, la página 33 del compendio de razonamiento verbal. Muy bien, estudiantes, muchas gracias por participar y no olvides protegerte, usar tu protector facial, tu mascarilla, desinfectar tus productos que traes de la calle y nos estamos comunicando en la próxima clase.